La idea es hacer un breve repaso, ¿sí? Un breve resumen, como una introducción de lo que es diabetes para en el próximo tramo ver lo que es ceto, que por ahí es lo que vamos a ver nosotros más frecuentemente. Entonces, Floppy no habla, no me puede decir nada del colorcito y de la foto, así no se puede. Arrancamos, ¿sí? Entonces, como definición, sabemos que la diabetes es un trastorno metabólico, ¿sí? Que se da por el déficit de insulina o la alteración en la misma, que va a llevar a un resultado final, a una hiperglucemia sostenida en el tiempo, ¿sí? Una hiperglucemia crónica, que esto puede generar complicaciones tanto tempranas como tardías, ¿sí? Sobre todo lo que son las complicaciones tardías, a nivel microvascular y macrovascular, que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero básicamente sería la alteración a nivel visual, renal, neurológica, a nivel cardiológico, ¿sí? La clasificación de diabetes en estos últimos años estuvo cambiando, ¿sí? Esto sería la clasificación típica y más nueva, que clasifica lo que es diabetes tipo 1, tipo 2 y otro grupo de diabetes según su causa, ¿sí? Primero nos vamos a focalizar en estos dos tipos para después entrar estrictamente en lo que es diabetes tipo 1, que es lo más frecuente en pediatría, ¿sí? Entonces, como breve repaso, recordemos que la diabetes tipo 1 es aproximadamente entre el 5 y el 10% de las diabetes a nivel mundial, ¿sí? En pediatría nos pasa todo lo contrario, ya que de ese 10% mundial nosotros vamos a ver en diabetes, digamos, nuestros pacientes, el 90% van a ser diabetes tipo 1, ¿sí? Lo que sucede en la diabetes tipo 1 es que no hay prácticamente insulina endógena o muy poquitito que no puede realizar su acción, ¿sí? Y generalmente se da en pacientes de hasta 40 años de edad. Lo que se está viendo igualmente es que si bien tiene un pico, que después también lo vamos a charlar a partir de los 5 años hasta los 13 aproximadamente, se puede desencadenar en cualquier momento de la vida, y se está viendo que aparece a edades más tempranas, ¿sí? En el caso de la diabetes tipo 2, que es el resto, ¿sí? A nivel mundial es aproximadamente el 90% de la población diabética, se suele dar en pacientes más grandes y se da por insulinoresistencia, ¿sí? Es distinto el mecanismo. Igualmente con la pandemia de la obesidad, ¿no? Del coronavirus, se están viendo también en chicos cada vez más jóvenes, ¿sí? En adolescentes sobre todo, diabetes tipo 2 o insulinoresistentes. Esta sería como una clasificación que incluye, según el mecanismo, ¿sí? Otros tipos de diabetes que únicamente las vamos a nombrar. Me empiezan a salir. ¿A ustedes también les salen todos los carteles esos que no los dejan ver las filminas? Sí, ¿Alguien? ¿Sí? Paren, a ver si ahí puedo. A pero ver, es un capaz, segundo nada más. De, creo que esta. de tanto Bueno, en tanto aparecen, ¿eh? No, de no tanto en aparecen. tanto. Sí, ahí saqué el mouse a ver si con eso molesta menos. Entonces les decía que esta clasificación, ¿sí? Básicamente es más que nada por su mecanismo de acción o cómo aparece, digamos, en los distintos tipos de diabetes, ¿sí? Como les dije anteriormente, tenemos la de tipo 1, que ahora vamos a charlar bien cómo es su mecanismo, que básicamente es por destrucción de las células beta y no se sintetiza insulina, ¿sí? La de tipo 2 por insulinoresistencia, y después tenemos algunas otras, por ejemplo, la MODI, ¿sí? Que la deben haber escuchado nombrar varias veces, que puede aparecer a cualquier edad y es estrictamente genética, es autosómica recesiva y se da por alteración de un solo gen, a comparación de otros tipos de diabetes que tiene que haber alteraciones en varios genes y se tienen que dar otras cuestiones más como factores ambientales para que se pueda expresar clínicamente. Después obviamente tenemos diabetes de causas endocrinológicas, ¿sí? Infecciosas, producidas por drogas o químicos, la diabetes gestacional o la diabetes asociada a síndromes genéticos. Bueno, ahora vamos a charlar, vamos a empezar a meternos en lo que es estrictamente la diabetes de tipo 1, ¿sí? Y les quería comentar más o menos cómo es el mecanismo de esta enfermedad. Después vamos a charlar de esto, que básicamente, como les venía nombrando anteriormente, ocurre
porque hay una mezcla de factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? No puede ocurrir uno sin el otro. Por ejemplo, para que se entienda mejor, los factores genéticos se sabe que es un tipo de mutación en un gen que pueden ser justamente en varios alelos distintos, pero un individuo genéticamente predispuesto, si no está justamente expuesto a distintos factores ambientales que todavía no están del todo descifrados, que no se llegan a conocer del todo, no desarrolla la enfermedad, ¿sí? Los factores ambientales se habla de distintos tipos, pueden ser desde infecciones virales, la introducción temprana al gluten en cuanto a la alimentación, se habla también de lo que es la alergia a la proteína de vaca, ¿sí? Eh, tóxicos de distintos tipos, las condiciones socioeconómicas. Esa parte es más complicada porque en realidad se cree que está más asociado a la genética, por lo cual los países más industrializados, el primer mundo, tiene más casos, pero se cree que es, digamos, más por el peso de la genética. Y bueno, a veces condiciones de estrés que también pueden desarrollar, que en los individuos, nuevamente aclaro, genéticamente predispuestos, se lleve una activación inmunológica, ¿sí? Se creen distintos anticuerpos, que son los que están nombrados, y estos anticuerpos ataquen las propias células del páncreas, ¿sí? Las células betas del páncreas, que son las que producen la insulina, y cuando estas células mueren, y hasta el 80%, digamos, queda un pool de células del 10 o el 20%, empieza la diabetes a desarrollarse clínicamente, a expresarse clínicamente. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Sí, Al perfecto. final es horrible, ahora los entiendo cuando no hay backup. Uno no ve caras, no ve nada. Bueno, entonces, esto es para que hagamos un breve repaso para que entendamos la parte fisiológica, ¿sí? De cómo se produce esta hiperglucemia y por qué. Para, digamos, eh, situarnos, ¿sí? Hacer un breve repaso fisiológico, tenemos que recordar, ¿sí? Cómo es o qué es lo que hace la insulina. Como dijimos antes, es secretada por el páncreas, ¿sí? Generalmente por el estímulo de la glucosa, ¿sí? Está regulado por la glucosa a la glucemia, digamos, la glucosa a nivel sanguínea, para mantenerla en determinados niveles, ¿sí? Entonces, lo que hace la insulina es ayudar por medio de, a través de unirse a distintos receptores, más que nada en músculo y en tejido adiposo, ¿sí? Lo que hace es ayudar que la glucemia pase de la parte extracelular a la intracelular, ¿sí? Se une a los receptores GLUT4, no sé si les suena, yo ya me había olvidado de todos los nombrecitos, pero básicamente ayuda a que entre la glucosa en estos dos tejidos. Cuando hay déficit de insulina, ¿sí? Ya sea como dijimos, por una alteración en la misma o porque mueren las células betas del páncreas, obviamente hay una disminución de la entrada de glucosa a estas células, lo que genera en primera instancia es que empieza a haber menor gasto de glucosa, entonces esta glucosa se empieza a acumular a nivel extracelular, ¿sí? Eso es uno de los mecanismos por los cuales empieza a haber hiperglucemia. Al no haber insulina, lo que sucede es que no se pueden inhibir las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Que son hormonas que empiezan a aumentar su actividad y van a hacer todo lo contrario a lo que hace generalmente la insulina. En este caso sería, por ejemplo, la insulina lo que hace es, en el hígado, hacer que se guarde la glucosa, por decirlo, en forma de glucógeno para tener reservas, ¿sí? Las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, la adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento, generan justamente que la glucogenólisis, ¿sí? Que se use este glucógeno para generar fuente de energía, ya que la glucosa no está ingresando. Entonces esto es uno de los mecanismos por lo cual también se produce hiperglucemia. Lo mismo sucede a nivel muscular y a nivel del tejido adiposo, ¿sí? Donde al no tener insulina se empiezan a degradar el músculo, ¿sí? Que es por lo que pierde, una de las cuestiones por la cual pierde peso el paciente, y a nivel de esta proteólisis, digamos, ¿sí? Los aminoácidos forman sustrato para generar glucosa y perpetuar la hiperglucemia. Lo mismo pasa con los tejidos grasos, ¿sí?
con la diferencia que hay una parte de los tejidos grasos que no pueden ser sintetizados, como que el hígado no alcanza a generar la oxidación y poder generar energía a través de esto, y los deja libres, ¿sí?, como ácidos grasos libres que forman cuerpos cetónicos, y esto contribuye a la acidosis. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, esta hiperglucemia que se da por todos estos mecanismos, lo que genera es que cuando llega a más de 180 miligramos en sangre, el riñón ya no la pueda filtrar, ¿sí? Entonces este azúcar, esta glucemia, esta glucosa, empieza a perderse por orina, ¿sí? Ahí es donde aparece la glucosuria, y lo que sucede con esto, recuerden, es que la glucosa es osmóticamente activa, entonces arrastra agua. Esto va a empezar a generar que al arrastrar agua aumente la diuresis del paciente, ¿sí?, la famosa poliuria, y el paciente se empieza a deshidratar. Esto obviamente genera estrés, liberación de ácido láctico, y es otro de los mecanismos por lo cual el paciente puede entrar en acidosis. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? ¿Recordaron la parte fisiológica? Sí, perfecto. Yo muchas cosas me las había olvidado, así que espero que les sirva. Con respecto a la epidemiología, como habíamos dicho antes, es una enfermedad, ¿sí?, que está en todo el mundo, ¿sí? El tema con esta enfermedad, como les decía antes, es que no sé si la palabra es multifactorial, pero como depende de los factores, tanto genéticos como ambientales, se vio como una distinta distribución, que se cree que depende más de la parte genética, como les decía, en los países más industrializados. Igualmente, acá les voy a mostrar un mapita y ahora vuelvo. Esta es la distribución mundial de los pacientes diabéticos tipo 1 menores de 14 años del año pasado, las estadísticas del año pasado. Igualmente en las guías, obviamente, piensan que hay menos datos, ¿no?, de lo que verdaderamente pasa, porque hay un subregistro, pero lo que sí están notando es que hay un aumento, aproximadamente todos los años se viene dando, del 3%, entonces esperan que va a haber muchísimos más casos eh, todos los años, ¿no?, por decirlo, como que este incremento dan un exponencial del 3% anual, pero piensan que va a ir subiendo el porcentaje año a año, va a ser más grande ese porcentaje de crecimiento. Acá está marcado para que vean los casos preexistentes desde el año pasado, los 600.900, y los nuevos casos que se dieron en el 2019, ¿sí?, por lo menos los que están registrados, para ver el crecimiento. Esto genera un gasto gigante a nivel de salud. Hay algunas guías que hablan de 600.000 millones de euros en Europa destinados a pacientes diabéticos, y la mitad de esa plata, ¿sí?, de ese porcentaje, digamos, el 50% de ese dinero está destinado a las complicaciones de las diabetes. Entonces, es como que intentan concientizar en todo lo que es tanto la prevención como después el buen control del paciente diabético para evitar justamente las complicaciones a largo plazo. Y bueno, ahora nos vamos a ir metiendo a lo más divertido, entre comillas, ¿sí?, en la parte más específica, que son los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 1, ¿sí?, que son diagnósticos de laboratorio. En este caso los vamos a recordar, ¿sí? Recuerden que una glucemia al azar en cualquier momento del día, mayor a 200, que tenga síntomas típicos de diabetes, poliuria, polidipsia, ¿sí?, la disminución de peso o visión borrosa, ya es diagnóstico, ¿sí? Una glucemia en ayunas mayor a 126 también lo es, al igual que una glucemia mayor a 200 después de la prueba de tolerancia oral. O una hemoglobina glicosilada, sí, mayor a 6,5. Pequeño detalle, me olvidé decirles que la glucemia normal, sí, recuerden que los valores que están hoy en día utilizados es entre 70 y 100. ¿Sí? Entonces tenemos algunas situaciones, y para la poscarga hasta 140. Entonces tenemos algunas situaciones en las cuales no están dentro de todos estos pacientes, están como en un gris, por ejemplo esta glucemia en ayunas, ¿sí?, entre 100 y 125, o después de la poscarga, los que están entre 140 y 200, no llegan a ser pacientes diabéticos, ¿sí?, están en un estadio de prediabetes, que no quiere decir, no requieren ningún tratamiento, pero sí un seguimiento
y más controles, ¿sí? Y cambios, sobre todo muchos en su estilo de vida, ¿sí? Y un buen seguimiento, porque lo más probable es que desarrollen diabetes con el tiempo. Y ahora bien, nos vamos a meter a lo que es la clínica, ¿sí? De la diabetes. La vamos a ir en distintas fases, para que quede más claro, ¿sí? En distintas etapas. Vamos a empezar por la primera, que es la fase preclínica, ¿sí? Que es, como habíamos comentado antes, comienza cuando empiezan a morirse y a destruirse todas las células beta, ¿sí? Del páncreas. Esto es un estadio que puede durar varios meses, varias semanas, que el paciente no va a tener síntomas en esta etapa, ¿sí? Su glucemia va a estar normal y no hay manera de pesquisarlo por ahora. El problema va a ser cuando mueran, como dijimos, entre el 80 y el 90% de las células beta, y ahí se empieza a notar y la insulina no pueda realizar su función, y ahí es cuando vamos a entrar en esta segunda etapa, que es la fase de la presentación de la diabetes eh, sintomática, ¿sí? Ahí ya se empieza a notar que la insulina no está pudiendo hacer su acción. En esta fase de presentación tenemos distintas maneras y distintos grados, por decirlo, de grados de gravedad, ¿sí? Por los cuales ingresa el paciente. Lo ideal sería, como toda enfermedad obviamente, diagnosticarlo en una fase más temprana para evitar complicaciones, ¿sí? Se estudió que los pacientes que fueron diagnosticados en fases más tempranas tienen mejor pronóstico en el tratamiento, digamos, como que se controla mejor después su enfermedad y tienen menos complicaciones tanto agudas como crónicas. Disculpen un segundito, voy a tomar un trago de agua. Pero lamentablemente el 40% de los pacientes suelen desencadenarse, o suelen, perdón, diagnosticarse por presentaciones graves y por básicamente la cetoacidosis, que es lo que tenemos que tratar de evitar. El tema, sí, es que si bien tenemos los síntomas típicos, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia, la disminución de peso, generalmente cuando se empiezan a dar cuenta los padres y empiezan a consultar, como dijimos antes, suele estar más avanzada la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que empezar a prestar atención en los chicos, por ejemplo, que controlaban esfínteres y lo dejaron de hacer, que tienen infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Que tengan cambios de carácter. En los chicos más chiquitos mucha irritabilidad también tiene que llamar la atención, ¿sí? En pacientes que junto con todo esto tengan dolor abdominal, vómitos, que muchas veces pasa como una GEA porque el resto de los síntomas no está tan claro en la familia y uno por ahí no preguntó bien y puede pasar de largo, ¿sí? Lo mismo con las infecciones recurrentes en la piel o las candidiasis a nivel vaginal, ¿sí? Las vulvovaginitis, balanopostitis a repetición. En los niños pequeños tienen que llamar la atención. Depende obviamente igual del tipo de lesión. Hay lesiones que son muy extensas, que son muy características, que si aparecen uno tiene que preguntar por otros síntomas acompañantes que por ahí los padres no vieron, ¿sí? Estos serían como los estadios más leves de la enfermedad, ¿sí? Obviamente, si esto continúa, podemos recibir pacientes ya con una deshidratación, por esto de que hablamos de que la glucosa arrastra agua y genera deshidratación, ¿sí? Podemos recibir pacientes gravemente deshidratados, en estadio de shock, en coma, ¿sí? Acidóticos, claramente. Y en esta etapa, sí o sí, es cuando empieza el tratamiento con insulina. ¿Sí? En la etapa anterior dijimos que es cuando empieza toda la destrucción de las células, pero no nos enteramos, entonces no necesita tratamiento. En esta sí o sí ya hay que instalar la insulina como el tratamiento. Después tenemos esta tercera etapa, ¿sí? Que la llamamos luna de miel, que resulta no sé, es extraño, ¿sí? Es una etapa donde el paciente, una vez que fue diagnosticado, que se le hizo el tratamiento, que se le indicó la dosis de insulina y cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Que eso es individual de cada paciente, lo vamos a ver más adelante, presenta una mejoría, ¿sí? Es una mejoría donde
sus niveles o sus requerimientos en realidad de insulina empiezan a disminuir. Hay pacientes que hasta no llegan a necesitar insulina por un tiempo. Ese tiempo también es independiente de cada paciente, ¿sí? Pueden ser algunos días, algunas semanas, en algunos hasta algunos meses, pero lo importante es aclararle a los padres que tarde o temprano esta etapa va a pasar, ¿sí? Y que sí o sí el tratamiento con insulina lo va a necesitar y de por vida, ¿sí? Bueno, y en esta etapa justamente hay un muy buen control, entonces los controles de glucemia suelen estar normales. Y en esta fase crónica, que es la fase donde ya se instala la ¿Se sabe por enfermedad, qué es? no, por lo menos yo no lo encontré. Ok. Oh, perdón. Y la fase crónica de la enfermedad, sí, que es donde obviamente ya se instala el déficit de insulina y sí o sí necesita la terapia insulínica, ¿sí? No hay remisión, digamos, y después no hay manera de sanar esas células beta, así que es, como dijimos, un tratamiento crónico. El tratamiento tiene varias etapas. Ay, que toque, ahí está. El tratamiento tiene no varias etapas, sino varios pilares, ¿sí? Que la realidad es que son prácticamente todos iguales de importante. Acá los nombra, sí, obviamente, la educación diabetológica, el reemplazo insulínico, el automonitoreo, la nutrición, el ejercicio en estos pacientes y el asesoramiento psicológico para toda la familia, como cualquier enfermedad crónica, tiene que estar presente y tiene que ser un equipo interdisciplinario, ¿sí? Estos pacientes tienen que tener su pediatra de cabecera, que sepa manejar la enfermedad, una nutricionista, un psicólogo, su diabetólogo. Son pacientes que requieren mucho control y seguimiento. Vamos a arrancar por lo que es la educación diabetológica, ¿sí? Este es como en el momento inicial, sí es un proceso delicado y complicado porque es justamente el momento en que los chicos, por ahí no se dan cuenta, sí, pero tanto los chicos, o no se dan tanto cuenta, pero tanto los chicos como los padres tienen que aceptar esta enfermedad, que si bien tiene tratamiento y se puede llevar, implica un montón de pinchazos por día, un montón de cambios en el estilo de vida para cualquier familia, entonces hay que acompañar mucho a los padres y a los niños sobre esta etapa, como aceptar la enfermedad y justamente a educarlos a estos nuevos cambios, ¿sí? Y que, digamos, puedan no dejar solo al niño, que los nuevos hábitos del chico puedan ser también los de la familia. Es muy complejo el tema de horarios, pero bueno, básicamente lo más importante de todo es que en esta etapa la familia tiene que aprender a cómo usar la insulina, ¿sí? Y a reconocer los síntomas de hipoglucemia. Esas son como las dos grandes cosas que básicamente sin eso el paciente no se puede ir de alta, ¿sí? Recuerden que siempre en un debut diabético, cuando una persona, cuando un paciente ¿sí? Se diagnostica recientemente, son pacientes que se internan, independientemente de que sea leve el cuadro o no. Bueno, y ahora nos vamos a meter de lleno a lo que es la insulina y la terapia insulínica. Bueno, a ver, es un tema este. Tenemos distintos tipos de insulina, ¿sí? Todas las vamos a utilizar por vía subcutánea. Se van a dividir tanto por su inicio de acción, el pico y la duración de la misma. Esto es súper importante, ¿sí? Porque parece que no, pero bueno, el tema es que el inicio de acción, ¿sí? nos va a dar, primero, cuándo la vamos a tener que usar, ahora vamos a ver distintos esquemas, pero lo que es muy importante con esto es el tiempo que tiene el paciente para, por ejemplo, sentarse a comer, ¿sí? O sea, un paciente que calculó, que se chequeó su glucemia, ¿sí? Que calculó cuántas dosis se tiene que dar de, por ejemplo, una insulina ultra rápida para antes de comer. Ese paciente se inyectó su dosis y tiene este tiempo, sí, por ejemplo, en las ultra rápidas, entre 5 a 10 minutos para que inicie la acción. Entonces ese paciente, una vez que se dio su dosis de insulina, tiene que o desayunar, almorzar, cual sea,
la comida que estaba por realizar, la tiene que realizar en ese tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante saber esto. Y el pico de las insulinas, ¿sí? También es importante saberlos porque es el momento en donde se presentan el mayor riesgo de hipoglucemias, ¿sí? Entonces, vamos a nombrarlas rápidamente, ¿sí? Como les dije, tenemos distintos tipos de insulina. Las que más se usan son las ultra rápidas, la lispro y la aspartica, ¿sí? Que más o menos tienen, como dijimos, una duración efectiva de Marti, 3 ¿puedo a hacer una 5 pregunta que minutos. siempre tuve con respecto a Sí, esto? sí, Si, por ejemplo, en el caso de las ultra rápidas, que tiene un inicio de 5 a 10 minutos y el pico es en 1 o 2 horas, si el sí. vaciado gástrico es en 3 horas, por lo que la absorción de los nutrientes va a ser después de las 3 horas, o sea que el paciente cuando use la ultra rápida va a tener que ser a la hora postprandial, básicamente. No, no, espere, ahora lo vamos a ver. Igualmente, nada, toda esa fisiopatología tan específica te la debo, pero el tema es que hay receptores de glucosa a nivel de la mucosa, no tanto intestinal, sino de la mucosa gástrica, que hacen que la absorción sea más rápida de la glucosa, por lo que tengo entendido, ¿sí? Independientemente de esto que me estás diciendo de la digestión y de otros receptores que hay a nivel intestinal. Como que la absorción de glucosa es más Ok, rápida. Sí, eso es por lo menos lo que estuve investigando respecto a eso. Pero después, bueno, podemos leer más del tema. buenísimo. Entonces, perdón, les decía los distintos tipos, ¿sí? Las ultra rápidas, que las que más se usan son la lispro y la aspartica, ¿sí? Las rápidas, que son la corriente o, ay, no me sale el otro nombre, o regular, ¿sí? Esta generalmente se suele usar para correcciones en seto, ¿sí? No tanto en pacientes, no en su casa, ¿sí? Los pacientes no suelen usarla tanto en su casa, a menos que no consigan el resto de las presentaciones que suelen ser en lapiceras, y esta suele ser en ampolla, ahora se los voy a mostrar. Después tenemos la intermedia, ¿sí? Que es la NPH, que dura más o menos 10 a 18 horas, ¿sí? Y las ultralentas, que la que más se usa es la glargina, que lo interesante de esta insulina, perdón, no glucosa, es que no hace pico, ¿sí? Ninguna de estas dos, de las ultras lentas. Y tiene una duración de 24 horas, lo que permite una dosis al día en cada paciente. Estos son algunos cuadritos, ¿sí? Que ya los recontra vieron en la facultad, de la comparación de las distintas insulinas, de cómo hace su pico y de más o menos cuánto es la meseta, ¿sí? La meseta de duración. Y la que está abajo, yo estoy señalando, pero nadie me ve señalar, es justamente compara la curva de insulina fisiológica, ¿sí? Con lo que se intenta imitar con las insulinas sintéticas, ¿sí? O sea, la gris clarita, no sé si se llega a entender, la gris clarita es la curva de secreción normal de una persona sana de insulina. Entonces nosotros con este tipo de insulina lo que tenemos que hacer es ir combinándolas para que esa curva sea lo más parecido a lo fisiológico posible. Bueno, acá les quería mostrar, porque tal vez no todos conocen, ¿sí? Las distintas presentaciones de insulinas y estas son las famosas lapiceras, que hoy en día, por suerte, la mayoría de pacientes tiene acceso a estas lapiceras. Antes, como se ve acá, la insulina, esta que dice insulina humana, la regular, ¿sí? Que es la que usamos más que nada en el hospital cuando tenemos algún aceto, eh, se tienen que usar obviamente con jeringas, es un tema con los chicos con las agujas. Entonces, bueno, obviamente a través del tiempo se están empezando a usar más, por suerte, estas lapiceras, que en los chicos diabéticos en los hospitales igual se las suelen dar, porque si no son carísimos los tratamientos. No creo que nadie pueda sostener un tratamiento de estos sin una obra social o sin que el hospital, digamos, provea. No sé si las conocen, si quieren que las nombremos, pero más o menos para que vean, ¿sí? La naranjita es la Aspartica, que es una ultra rápida, que se suele dar inmediatamente, o es inmediatamente después de la comida en los chicos más chicos, que ahora lo vamos a charlar, o previo a la comida, pero me inyecto la insulina y tengo que estar sentado en la mesa para empezar a comer.
Esta azul con verde sí es la NPH, que recuerden que tiene una acción intermedia, se suele dar en 2 dosis o 3 máximo al día, se intentan que sean 2. Después esta grisecita y bordó es la Lispro, que también es una ultra rápida, y la Lantus, que es también conocida de nombres, y esta grisecita, que es la ultra lenta que dijimos, que es una sola dosis por día. Esto no sé por qué está pasando, pero lo que les quería mostrar con esto, que insisto con el tema del gasto y lo caro que es el tratamiento, lo que son los valores de las lapiceras y de las tiritas. Esto me aparece porque no sé por qué no pude poner los precios de las tiritas. Pero, por ejemplo, para que vean, a ver, una Aspártica, ¿dónde está? La perdí. Acá, una Aspártica, 5 ampollas o sea, 5 lapiceras de Aspártica, que la tienen que usar un montón, por ahí una lapicera le dura una semana, 10 días como mucho, salen 12.000 pesos. O sea, no sé, yo veo estas cosas y no lo puedo entender. Lantus, lo mismo, por ejemplo, por ahí un paciente en Lantus tiene que usar 10 unidades día, también le va a durar 10 días y sale casi 13.000 pesos. Las tiritas reactivas que se usan, en teoría se deberían usar por lo menos 4 o 5 por día, 25 tiritas salen 1.800 pesos, 50 tiritas, que es el cuadro que no me dejó poner, están como 3.000 y pico. Es una enfermedad que tiene un costo muy alto. Bueno, y acá les quería mostrar un videíto para los que no han visto cómo funciona esto. Ay, a ver si me deja desde acá. Eh, ¿Escuchan? ¿Escuchan el Sí. video? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, básicamente eso, quiero que vean cómo se usan las lapiceras. Car, yo no escucho el audio del video, ¿eh? ¿No? Quiero volver a empezar y ahora no me deja por el cartelito. ¿Ahí se escucha el audio? Se escucha un poquitito, muy bajito. ¿El audio del video se escucha? Se escucha muy bajito. Se escucha muy bajo. Allá. Ahí. En este video vamos a demostrar cómo inyectar insulina utilizando Ahí se escucha. Yo sí escucho. repasemos las partes de una Perfecto. Ahí se escucha perfecto. contiene la insulina. En la punta de la pluma donde enrosca la aguja hay una ventana de dosis, un selector de dosis y un botón para inyectar la insulina. Para empezar necesitamos una gasa con alcohol, una nueva aguja para la pluma y su pluma de insulina. Recuerde, las agujas de insulina solo se pueden utilizar una vez. Cada vez que inyecta insulina, debe utilizar una aguja nueva. Primero, retire la tapa de la pluma de insulina. Ahora, use una gasa con alcohol para limpiar la punta de la pluma donde se enrosca la aguja. Desprende la tapa de la aguja. Enrosque la aguja en la pluma. Debe estar ajustada, pero no demasiado.
Retire las dos tapas de la aguja. Guarde la tapa más grande, la clara, pero deseche la tapa más pequeña. El próximo paso es hacer una prueba de 2 unidades para quitar el aire de la pluma y verificar que la pluma funciona. Gire el selector de dosis hasta 2 unidades. Sostenga la pluma de manera que la aguja apunte hacia arriba en el aire. Si hay burbujas en el depósito, pulse la pluma suavemente para moverlas arriba. Ahora, empuje hacia adentro el extremo de la pluma para que salga el aire. Observe la punta de la aguja para ver cuándo sale una gota de insulina. Debe repetir este paso hasta que vea una gota en la punta de la aguja. Quitar el aire de la pluma, está listo para preparar la pluma para su inyección. Para fijar la dosis de insulina, gire el selector en el sentido del reloj hasta que vea el número de su dosis de insulina. Por ejemplo, si su dosis es 5 unidades, la línea que va a seleccionar está entre el número 4 y el número 6. Ahora, limpie la piel con una gasa con alcohol donde va a inyectar. Deje que el alcohol se seque al aire. La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo o partes del cuerpo que contienen grasa. Los lugares que se pueden usar son detrás de los bíceps, el abdomen alrededor del ombligo, parte delantera y área del costado de los muslos, en la espalda sobre la cintura o la parte arriba de las nalgas. Para evitar problemas con la absorción de la insulina, es importante recordar que debemos rotar el sitio de las inyecciones. Para hacer una rotación correcta, coloque a 1 pulgada de la inyección anterior. Ahora, pellizque y sostenga la piel del lugar donde se va a inyectar con una mano. Inserte la aguja directamente en la piel con un movimiento rápido. La aguja se debe insertar completamente en la piel. Con el pulgar, empuje el extremo de la pluma hacia abajo lentamente hasta que haya administrado su dosis de insulina. Es con el pulgar, Sostenga no la con el aguja índice, dentro de como la lo está piel por haciendo. 10 segundos. Suelta la piel y retire la aguja. Coloque la tapa clara sobre la aguja y retire la aguja de la pluma. Arrójela en el recipiente para eliminación de agujas. Vuelva a la tapa de la pluma de la insulina. Si tiene preguntas sobre su técnica de inyección con una pluma de insulina, Bueno, no sé si todos conocían cómo se manejaban las lapiceras, por eso quería que vean el videíto. Generalmente igual esto de, casi todo se hace menos el cambio de aguja, que generalmente los pacientes lo terminan haciendo cuando les duele al pincharse. Y después, otra manera, ¿sí? Además de las lapiceras, de instaurar el tratamiento con insulina, son las bombas de insulina, ¿sí? De infusión continua de insulina. Yo en realidad es que nunca vi una. Se está intentando que cada vez más pacientes puedan llegar a este aparatito, por decirlo de alguna manera, porque evita un montón lo que son las hipoglucemias, ¿sí? Que como dijimos era una de las complicaciones más frecuentes de las de tipo aguda. ¿Me escuchan ahí? Porque me saqué el auricular. Espérenme. Sí, se escucha perfecto. Se escucha, se escucha. Listo. Básicamente consta de estas 3 partecitas, ¿sí? Igualmente también les voy a mostrar un videito, que es un sensor de glucosa, ¿sí? Después está el infusor, que tiene una agujita muy chiquita también que es subcutánea, y después el aparatito, digamos, donde está tanto el cartucho de insulina como todo el programa por el cual tiene, digamos, la indicación de insulina, en qué momento, y se le pueden poner distintos tipos de alarma para que avise los riesgos de hipoglucemia. La realidad es que parece que es mágico. Y como les decía, en Argentina se está usando cada vez más, y la idea es que la mayoría de los pacientes el día de mañana puedan utilizar esta forma y no las de las lapiceras, para evitar más lo que es por decirlo, el error humano, ¿sí? O esto de que el paciente, lo que tiene principalmente es que el paciente no se tiene que estar pinchando constantemente, porque esto le da un monitoreo constante de su glucosa, se graba, la verdad que suena perfecto. Y si se puede, mantener más o menos un videito de cómo funciona.
vive con diabetes tipo 1 o tipo 2 y se inyecta insulina todos los días, una bomba de insulina puede ser una excelente herramienta para ayudarlo a manejar sus niveles de insulina y azúcar en sangre. Una bomba de insulina es un sistema de inyección de insulina pequeño y programable que le entrega insulina de rápida acción como Novolog o Humalog las 24 horas. Esto elimina la necesidad de darse varias inyecciones al día. Las partes de la bomba de insulina son la bomba computarizada, que está programada para cumplir con sus requisitos específicos de insulina, un reservorio que contenga la insulina y un conjunto de infusión. El conjunto de infusión le inyecta la insulina a la bomba a través de un tubo para que ingrese en el cuerpo a través de un pequeño y delgado tubo de plástico denominado cánula. Una vez colocado, se puede desconectar fácilmente del conjunto de infusión para realizar actividades como ducharse y luego volver a conectarlo cuando haya terminado. Cada 2-3 días se agrega insulina nueva a la bomba y se cambia el conjunto de infusión. Puede hacerlo desde la comodidad de su propio hogar cuando necesite hacer el cambio, sin necesidad de hospitalización o ayuda de un proveedor de atención de la salud. Cada 2-3 días se agrega insulina nueva a la bomba y se cambia el conjunto de infusión. Puede hacerlo desde la comodidad de su propio hogar cuando necesite hacer el cambio, sin necesidad de hospitalización o ayuda de un proveedor de atención de la salud. Para usar su bomba de insulina, no tiene más que ponérsela en el bolsillo o engancharla a cualquier parte de su atuendo. Además de inyectar la insulina automáticamente las 24 horas del día, puede dar insulina para cubrir los alimentos que coma o corregir un alto nivel de azúcar en sangre, presionando los botones de la bomba de insulina, en lugar de inyectarse con una jeringa o pluma de insulina. Con una bomba de insulina, siempre lleva su insulina consigo. Siempre tener su insulina ahí cuando la necesita, en lugar de olvidarla en casa, lo ayuda a evitar picos y a manejar mejor sus niveles de glucosa. Algunas personas también usan un monitor continuo de glucosa, o CGM, con su bomba de insulina. El CGM usa un sensor que mide sus niveles de glucosa cada 5 minutos y envía esas lecturas a la bomba de insulina. También puede recibir alertas si tiene picos demasiado altos o demasiado bajos, y luego actuar para que sus niveles de glucosa regresen a un rango más seguro. El uso de una bomba de insulina puede ayudarlo a tener un rango de glucosa en sangre objetivo durante más tiempo, para que pueda utilizarlo disfrutando de la vida y no manejando su diabetes. Bueno, ahí estamos. Esperen que voy a conectar. Le iba a explicar mejor que yo. Aguárdenme un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, básicamente ya vimos los tipos de insulina, ¿sí? Las maneras que tenemos de darnos esta insulina, ¿sí? De aplicarla, básicamente. Y ahora vamos a empezar a ver distintos esquemas. Acá vamos a nombrar, ¿sí? Muy por encima lo que es la dosis de insulina con la cual hay que iniciar sobre todo el tratamiento, porque la realidad es que no hay dos pacientes que tengan un mismo plan de tratamiento, ¿sí? Es hiper personalizado, depende de la edad, del peso, de digamos, los controles anteriores, ¿sí? De su monitoreo, de la hemoglobina glicosilada, de millones de cosas, y obviamente todas estas cosas son independientes de cada paciente, entonces es imposible darles un plan armado de cómo es la terapia con insulina, ¿sí? Obviamente igual están estipuladas algunos planes, que ahora se los voy a nombrar, y más o menos como para que tengan en cuenta, esto es, nombra, digamos, en la bibliografía como dosis inicial, ¿sí? En la etapa de remisión que dijimos de la luna de miel, que suele ser más bajita, o ya en las fases crónicas, ¿sí? Habla generalmente de lo que es la NPH, como dosis inicial, bueno, acá lo están leyendo, ¿sí? De 0,3 a 0,5 unidades internacionales kilo día, que lo que se intenta hacer es repartirlas en dos o tres aplicaciones en el día, generalmente son 2, y de esa dosis total, 2/3 de la dosis se da durante la mañana y el tercio restante a la noche. Por ejemplo, un paciente que necesita, no sé, 10 unidades, se da 7 a la mañana, ¿sí? Y 3 a la noche.
Esta dosis, como dijimos, en el periodo de remisión, ¿sí? En la etapa llamada luna de miel también, va a bajar hasta a veces ser casi innecesaria, y después, cuando esta etapa termina, ya en la fase crónica de la enfermedad que habíamos charlado, las dosis suelen ser más altas, ¿sí? Las necesarias para tener un buen control de la glucemia, y en adolescentes obviamente es más alta que en los niños. El tratamiento, como dijimos antes, lo que intenta hacer es que la insulina tenga los picos más similares, o que remedie lo más exacto posible a lo que es la secreción fisiológica de insulina, ¿sí? Entonces lo que se intenta es indicar una insulina basal, que suelen ser las ultralentas o las intermedias, y después correcciones, ¿sí? Se le llama bolo comida a estas que son justamente antes de las comidas, o bolo corrector cuando el paciente tiene alguna sintomatología o en digamos, en alguna pesquisa tiene valores demasiado altos. Ahora lo vamos a ver mejor. Existen dos modalidades de tratamiento, ¿sí? Vamos a ver, uno que es el convencional y otro que es el intensificado. El convencional es el que más se usa en pediatría, ¿sí? Y cambia muy poquito, ahora se los voy a comentar. El convencional lo que tiene es esto, que se usa una dosis, como dijimos, intermedia NPH, los que les expliqué antes, y 2/3 en el desayuno, predesayuno, y 1/3 de la dosis en la cena o precena. Después, ¿sí? Además de esta insulina basal, vamos a tener las correcciones. Las correcciones se hacen antes de las comidas, ¿sí? O si en algún momento se pesquisa alguna sintomatología de hipoglucemia antes del ejercicio, pero básicamente, digamos, como modelo básico es esto: una insulina basal y correcciones antes de las comidas, ¿sí? 4 veces al día. Esta escala, ¿sí? Este tipo de tratamiento se hace con una escala, eso es lo que quería decir, de valores preestablecidos, ¿sí? Por ejemplo, la insulina basal, bueno, obviamente según el paciente, según el peso, todo lo que charlamos antes, va a tener, como les decía el ejemplo, no sé, 7 a la mañana y 3 a la noche. Y después, para las correcciones, van a tener una tabla, ¿sí? En este tratamiento convencional que se da al principio del tratamiento, y les repito, es el más frecuente en pediatría, van a tener una tablita que, por ejemplo, va a decir, glucemia entre 90 y 120, no corregir. Entre 120 y 150, 2 unidades. Esta insulina ya pertenece a las insulinas se intenta que sean las ultra rápidas, ¿sí? La Lispro, la Spártica. Les decía, por ejemplo, entre 120 y 150, 2 unidades. Entre 150 y 180, 3 unidades. Mayor a 180, 4 unidades, ¿sí? Y eso es lo que tiene estipulado el paciente. Ahora, bueno, acá tienen el dibujito de lo que son los horarios, de cuándo se hace el control de la glucemia y cuándo hay que corregir. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, este esquema, que es la NPH, que intenta mantener una curva lo más basal posible y sin picos, y seguido de los controles preprandiales, y ahí es donde se da la dosis necesaria de insulina, ¿sí? Lo que tiene esto, como les decía antes, el paciente tiene que estar sentado para comer, y si no en los nenes chiquitos, que eso es un riesgo, porque en los nenes más chiquitos, ¿qué pasa? No es tan fácil sentarlos a comer y obligarlos a hacer una comida como corresponde, entonces lo que se indica es que por ahí hagan la comida, ver cuánto come, y recién ahí hacerle la corrección, pero inmediatamente después de la comida, ¿sí? Y después, el otro tipo de tratamiento, la otra metodología, es el tratamiento intensificado, ¿sí? Que generalmente se les da a pacientes más grandes, o si no en los pacientes que estén desarrollando muchas complicaciones, ¿sí? Tanto agudas como crónicas, se empieza a intensificar más. ¿A qué se debe esto o cómo es este tratamiento? La parte, digamos, de base es lo mismo, ¿sí? Una insulina justamente basal y correcciones. La diferencia es que la corrección en este caso no es por tabla, ¿sí? O a escala como era la otra, sino es que según el plan de alimentación. Entonces el paciente tiene que hacer un cálculo en el cual, con su glucemia basal o precomidas, más los hidratos de carbono que va a tener la comida que va a comer, no sé si soy clara, tiene que calcular eso,
y darse la dosis de insulina indicada. Entonces, por ejemplo, en los bolos prandiales o preprandiales, ¿sí? Ellos se sabe que una unidad de insulina se la tiene que dar cada 5 a 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces el paciente tiene que hacer el cálculo. En la comida, no sé, me voy a comer un puré con unas papas fritas con un bife. Esto tiene X cantidad de hidratos de carbono, entonces me tengo que dar tanta cantidad de unidades de insulina. Es mucho más complejo el manejo. Por eso Esta es la tabla este es el tratamiento que habíamos hablado aquella vez que se internó la paciente con diabetes. no, ella tenía el tratamiento el anterior, el tratamiento, tenía el convencional, tenía una tablita. Después se los voy a mandar. No lo quise poner acá para no confundirlos porque como son tan personalizadas, no, después les voy a mandar un ejemplo. Está bien, pero cuando Esta concretamente se paciente, internó, se usó el ella tenía, intensificado, no, ¿no? no, ella tenía el tratamiento convencional. El Ok, problema con esta paciente, ¿te acordás que ella tenía el cuadernito que tenía marcado cuánto le correspondía de NPH a la mañana, a la noche, y después tenía justamente la tablita? El problema era que, como estaba justamente en una situación de estrés por infección, no estábamos controlando su glucemia con esa insulina que le estábamos dando. Entonces todo el tiempo estaba mayor a la escala. Por ejemplo, la escala máxima de su tabla le decía mayor a 180, no sé, 4 dosis de insulina aspartica, y la nena la teníamos clavada en 250 sin cetonuria, durante 2 días la tuvimos así. Ese fue el problema, no sé si me explico, pero nosotros no le estábamos haciendo la corrección, ay, hoy le trajeron un pollo con puré de calabaza, vamos a darle tantas insulinas. Lo que hicimos después fue aumentarle un poquito la dosis, por lo que nos dijo su diabetóloga de cabecera, que fue tan simpática cuando la llamamos, claro, sí, me acuerdo. tan divina, tan predispuesta a ayudar a su paciente internada en otro lugar, que básicamente fue la única llamada que tuvimos con la doctora, que nos mandó a freír churros, por si no se entendió el sarcasmo, y tuvimos que derivar a la paciente por su obra social, porque la realidad es que después de 48 horas nos costaba manejarle un montón la glucemia, por Está esta bien, pero condición de estrés, se le aumentaron las unidades de insulina, pero por la por intercurrencia, escala. la cuestión. Claro, por su intercurrencia. Las situaciones de estrés, de infecciones, hacen que sea muy difícil de manejar estos pacientes. De hecho, no solo los pacientes diabéticos, ¿sí? En este caso de tipo 1 insulino dependiente, sino en cualquier paciente, sobre todo los más graves de terapia, también pueden presentar hiperglucemias. Y hoy en día no, hace un tiempo, a esos pacientes también se los corrige. Son pacientes no diabéticos que están en una situación de estrés, que tienen hiperglucemias y vos se las corregís con insulina. Después, cuando pase esa situación de estrés y el paciente normalice su glucemia, se las vas a dejar de dar. Y al paciente diabético, una vez que pase esa situación de estrés, vas a volver a sus dosis habituales de insulina. Ese aumento no es para siempre, o ese requerimiento de insulina en los pacientes no diabéticos. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Genial. Bueno, entonces, básicamente uno es por tabla, ¿sí? Y el otro es contabilizando hidratos de carbono y las unidades necesarias. Y estos son dos esquemas distintos del intensificado, ¿sí? Uno con gliargina, que es la Lantus, que por ahí suena más por ese nombre, que es una bomba porque es una vez por día, porque aparte piensen todos los pinchazos que necesita el paciente. O sea, es el pinchazo de la insulina basal, 1 o 2. Los pinchazos de las insulinas ultrarrápidas, que son por lo menos 4 en el día, más todos los pinchazos que necesita antes para hacerse el monitoreo. La verdad que es tremendo. Bueno, básicamente estos dos esquemas sí que se parecen al anterior, pero da estas dos opciones, de la NPH, que son 2 dosis, o de la glargina, la Lantus, que es una sola dosis en el día, siempre con las correcciones prealimentación. No sé si quedó alguna duda con eso, o ya los dormí, No. ¿no? Bueno. Perfecto. Acá estamos. Y ahí sigue, bueno, ahí hay un par más. Bueno, ahora vamos a ingresar a otra de los pilares, ¿sí? Son todas cosas importantes en cuanto al tratamiento, no se puede hacer uno sin el otro, ¿sí? Que es el automonitoreo. La realidad es que es básico y es esencial para el seguimiento del paciente,
hay dos maneras o dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Uno es el control de la glucosa, que es como lo principal y lo que se tiene que hacer siempre, que se va a hacer con el glucómetro, ¿sí? Yo le digo la Q-Check por la marca todo el tiempo, y las tiritas de insulina, estas que les conté que son carísimas, y lo que permite es como un control en el momento de cómo está la glucosa de ese paciente, y te permite tomar conductas, ¿sí? A partir de esa insulina, de esa glucosa que vos la tenés en el momento. Lo ideal, como está remarcado acá, es que se la tome por lo menos 4 veces al día, ¿sí? O sea, lo ideal es que antes de cada comida se controle su glucemia, y además en situaciones, por ejemplo, antes del ejercicio o que sospeches de síntomas de hipoglucemia, también se chequee. Y después hay un monitoreo cuando son glucemias muy altas, ¿sí? Que se le pide a los padres que hagan cuando son mayores a 250, que monitoreen cetonas en orina, se le dan tiritas de orina, y bueno, en el caso de que sean positivas, o como dice acá, cuando el paciente esté con alguna intercurrencia y tenga cuerpos cetónicos en orina, tienen un apartado de cómo va a ser la corrección de insulina en ese momento, y cuáles son y en cuánto tiempo pueden esperar que eso corrija, si no tienen que salir volando al hospital por las dudas que el paciente esté entrando en ceto, ¿sí? Pero esto que es lo más común que se hace, digamos, y lo que tenemos que tener en cuenta del monitoreo glucémico, ¿sí? Como dijimos, hay esta forma inmediata, que es con el glucómetro, para las correcciones en el momento de insulina que charlamos antes. Y después hay otro control a largo plazo, ¿sí? Que este es súper importante también, que se hace con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Acuérdense que la hemoglobina glicosilada es la que se forma justamente cuando la glucosa se une a la hemoglobina del glóbulo rojo, queda ahí pegadita y no se despega hasta que ese glóbulo rojo no se muera, ¿sí? Entonces, ese valor, digamos, esa hemoglobina glicosilada va a vivir más o menos 2 a 3 meses, ¿sí? La vida promedio del eritrocito. Esa concentración de hemoglobina glicosilada nos va a dar un pantallazo de cómo estuvo la glucemia de ese paciente en ese tiempo. Entonces hay una determinada tabla que nos dice, según el valor de hemoglobina glicosilada, cuál fue la media de glucosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una hemoglobina de 6, la media fue de 126, ¿sí? En promedio, de 7, 154, y así sucesivamente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tenemos rangos objetivos para los pacientes, ¿sí? Justamente por el tema de las complicaciones, que ahora vamos a charlarlo, todo es más adelante. Pero básicamente sí, lo que a nosotros nos dice que un paciente está bien tratado y está instaurado su tratamiento justamente de manera acorde para su edad, su peso, su actividad, su tipo de alimentación y todo, es que él llegue a estos objetivos, ¿sí? Él o ella, llegue a estos objetivos. Entonces, los rangos de glucemia que tenemos que tener, como dice el cuadrito, la realidad con respecto a este cuadro, hay cada sociedad en distintas partes del mundo tienen valores similares, pero bueno, distintos valores de corte. Este es el que usan en el niño, entonces, nada, me pareció que iba a ser el más acorde para nosotros, ¿sí? Pero básicamente los objetivos del paciente son los siguientes: entre 90 y 130 para glucemias preprandiales, ¿sí? A la noche entre 90 y 160, y una hemoglobina glicosilada de 7% aproximadamente. Aunque se intenta en algunos pacientes, si no demuestran, digamos, muchas hipoglucemias, de que sea un poquito más bajo, 6,5 sería lo ideal. Y el resto de los objetivos, ¿sí? Que son los que tenemos acá arriba, básicamente es que durante el 70% del tiempo de mediciones de glucemia, ¿sí? Que tenemos, el paciente haya estado en un rango de entre 70 y 180, y no se pase de eso, ¿sí? O que las hipoglucemias de grado 1, las moderadas, entre 54 y 70%, sean menor al 5%, que no haya tenido hipoglucemias severas, ¿sí? Eso es súper importante, y que tampoco haya tenido hiperglucemias mayores a 250, o que las hiperglucemias mayores a 180 no estén por encima del 25% del tiempo restante.
Bueno, acá nada, les dejé un ejemplo de una hojita típica de la libreta de los pacientes diabéticos, que es con lo que lo van a ver en el consultorio, o en la internación, o en la guardia. Ellos en su librito, además de tener en alguna hoja el tratamiento de ese momento con la tabla y las unidades de la basal, van a tener siempre estos controles, ¿sí? Para que ustedes puedan ver esto del rango que recién charlamos. Igual para controlar, digamos, las hipoglucemias, las hiperglucemias, es súper importante, ¿sí? Y con las dosis, obviamente, la parte de la derecha de la hojita, con las dosis que se fue dando en cada comida, o si no necesitó dosis, dependiendo de las tablitas. ¿Por qué es tan importante esto del rango objetivo y sobre todo con el tema de la hemoglobina glicosilada? Acá hice como dos extractos de dos estudios distintos, ¿sí? Que hablan de las complicaciones a largo plazo según la hemoglobina glicosilada, que como dijimos nos va a dar el rango promedio, ¿sí? La media de glucosa del paciente. Entonces, por ejemplo, para que vean, en uno dice que los pacientes que tienen alrededor de 7,5% de hemoglobina glicosilada pueden retrasar el inicio y la progresión de complicaciones. Miren lo que es ya me mareé. Cuando tienen 7,5% y retrasan, perdón, el inicio. Y cuando tienen menos de 7,5, esto que nosotros en el cuadrito, que en el GUTI usan menos de 7, y si se puede, menos de 6,5, miren cómo reducen todo lo que es. 70% retinopatías, 50% nefropatías, 60% de neuropatías. Y en otro estudio también que se hizo, por ejemplo, con una hemoglobina del 7%, los infartos 57%. O sea, es un montón. Antes se esperaban niveles, antes se utilizaban, por ejemplo, niveles de hemoglobina de 9, de 8, y se vieron que en realidad bajando ese objetivo, el paciente tiene muchas menos complicaciones. No sé si hay alguna duda de esa parte. No, sigo. Bueno, otro de las cosas que vamos a charlar en cuanto al tratamiento, ¿sí? Recuerden que el tratamiento tenía varias patitas, ya queda poco, es la alimentación del paciente. Lo que hay que tener en cuenta con la alimentación es básicamente que su requerimiento calórico va a ser igual que cualquier otro chico, ¿sí? Y los porcentajes de macronutrientes, también, si no es porque un chico es diabético, va a tener que tener un menor porcentaje en su dieta de hidratos de carbono. Obviamente va a depender de esa calidad de los hidratos de carbono, ¿sí? Pero bueno, acá tienen como ejemplo, ¿sí? Una dieta básica, como cualquier otro paciente, tiene que tener hidratos de carbono del 50-55%, proteínas hasta 20%, grasas un máximo de 30%, ¿sí? Siempre y cuando esos hidratos de carbono, por ejemplo, la sacarosa, que es la que está en todas las comidas chatarras, ¿sí? Las golosinas, no sea mayor del 10%, porque además sube la glucosa muy abruptamente, ¿sí? Porque se absorbe muy rápido. Lo que es también súper importante, que cumpla con todas las comidas, con los horarios, que haga colaciones, y que intente seguir la dieta de la familia, ¿sí? Con los horarios de la familia, que el paciente no se sienta aislado, porque ya demasiado tiene con su enfermedad. Y obviamente, como dijimos antes, siempre tiene que tener un nutricionista de cabecera para poder armar un plan adecuado al momento del crecimiento del paciente, ¿no? Y de la familia. Otra de las cosas, y con esto ya queda poquito, ¿por qué esto está así? Bueno, perdón, es la actividad física del paciente, ¿sí? Bueno. Que básicamente, digamos, todos sabemos los beneficios que tiene la actividad física, no es distinto para el paciente diabético, y es importante también para el tema, tanto digamos, del organismo como de su parte psíquica, ¿sí? Que el paciente pueda realizar actividad física y que pueda tener una vida lo más normal posible, ¿sí? Que no sea el nene que no pueda hacer educación física por diabético, que lo dejan en el banco solito mientras todos los demás nenes juegan a la mancha o a la pelota, ¿sí? Dentro de esto,
dicho esto, ¿no? El paciente puede realizar actividad física, se recomiendan más actividades de tipo aeróbicos y deportes que no sean solitarios, ¿sí? Justamente porque si llega a desarrollar durante la actividad algún síntoma de hipoglucemia, para que sea pesquisado pronto y que pueda recibir ayuda. Básicamente, lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, es que el ejercicio genera hipoglucemias. Según el tipo de ejercicio, ¿sí?, porque genera una sensibilidad más, como que la insulina se une más a los receptores, entonces absorbe más glucosa y genera justamente que esta glucosa baje y genera estas hipoglucemias, ¿sí? En todos los ejercicios no va a suceder esto. Sucede en los ejercicios que son prolongados, ¿sí?, de más de una hora, o en ejercicios de alta intensidad, no densidad, intensidad, ¿sí? Entonces, para que esto no pase, el paciente tiene que prever, digamos, su actividad física. Primero, siempre controlarse, ¿sí? Porque ahora vamos a ver algunas recomendaciones por las cuales no debería hacer actividad física en ese momento. Y segundo, si la actividad física va a ser justamente muy prolongada, tiene que tener algunas colaciones durante el ejercicio para poder estar bien, ¿sí? Para que no se produzcan estas hipoglucemias. Entonces, en cuanto al ejercicio, siempre esto de controlarse previamente, ¿sí? Y hay dosis de insulina, digamos, un paciente, por ejemplo, que estas tablitas de las cuales charlamos, a veces se pueden modificar cuando es un paciente deportista y sabemos que a tal hora va a realizar y tal día ejercicios, y entonces las dosis de insulina a veces se ajustan, ¿sí? Justamente para prever este ejercicio y que no produzca estas hipoglucemias. Ya dije hipoglucemias 40 veces. Bueno, las recomendaciones entonces para la actividad física en los pacientes sería que no las realicen si tienen hiperglucemias o valores de glucemias mayores a 250 o 200 con cetonuria, ¿sí? Si tienen glucemias menores a 80 tampoco está indicado, bueno, obviamente ni la corrección, ni que realicen ejercicios en ese momento, ¿sí? Lo que pueden hacer es realizar una colación, ver que la glucemia se estabilice y recién ahí realizar el ejercicio, ¿sí? Como dijimos antes, también cuando son ejercicios muy intensos o muy prolongados, está el tema de la colación de hidratos de carbono, ¿sí? Que tiene que ser, bueno, entre 1 y 1,5 gramos por kilo de paciente, como para que la glucemia se mantenga estable, ¿sí? Y evitar, sobre todo en los adolescentes, el consumo de alcohol que también genera hipoglucemias. Eso fue básicamente el tratamiento, sí, vimos todos sus pilares principales. Ahora vamos a charlar muy brevemente de cómo se sigue este paciente diabético. Dijimos que cuando se le hace el diagnóstico, ya sea con síntomas leves o que venga con un aceto, el paciente se interna, ¿sí? Se va a internar hasta que los padres se consigue el tratamiento para que se pueda llevar a casa, obviamente, y además para que los padres y el paciente estén cancheros mínimo con el tratamiento insulínico, ¿sí? Y empezar a charlar y ver y pesquisar las hipoglucemias durante la internación para ver si a ver si el paciente la sufre y si los padres reconocen estos síntomas. Una vez que más o menos tenemos esto armado, el paciente se va a ir a su casa. ¿Cómo va a ser el seguimiento de ese paciente? Al principio tiene que tener el equipo disponible por lo menos 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Son controles muy seguiditos para ir viendo, también para ajustar las dosis, porque no conocemos del todo el paciente, su alimentación en casa, entonces hay que ser muy artesanales con ese tratamiento, ¿sí? Por eso es que se hacen muy seguidos. A medida que se va viendo que el paciente se puede ir controlando, ¿sí? Y que su familia, tanto él y las dosis son las adecuadas, se pueden ir estirando estos controles y se van a ir haciendo cada semana, después cada 15 días, después mensuales, y una vez que el paciente, digamos, esté bien controlado y no tenga problemas mayores, las consultas sí o sí van a ser igual 3 o 4 por año. Repito, salvo que el paciente sea mal manejado, o también en los pacientes pequeños, menores a 5 años, se intenta hacer controles un poco más frecuentes. En estos controles lo que tenemos que tener en cuenta son parámetros clínicos y de laboratorio, ¿sí? Parámetros clínicos y de laboratorio. Ahora, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Sí.
¿Qué quedó duda de eso? ¿Alguna duda con eso, Yair? ¿Vos ibas a hablar de los controles de laboratorio que se piden los primeros meses ahora? ¿O de qué ibas a hablar ahora? No entendí. Esto es cómo vos al paciente lo seguís en el consultorio o en el consultorio de diabetes, nutrición, quien lo esté siguiendo, ¿sí? Primero, cómo vos lo citás, ¿sí? Para todo, no solo para el control de laboratorio. Vos al paciente le tenés que hacer un control clínico y tenés que ver su libretita, ver sus valores de glucemia, ¿sí? Y ver cómo él se está adaptando a esa insulina y a los valores que le vos estás dando, a ver si necesita ajustes o no. Sí, Además entendí, de pero cuando eso, vos pedís control de laboratorio, ¿qué pedís? y bueno, no te adelantes, ahí vamos, ahí vamos. Ajá, ok, ok. Ahí ya llegamos. Primero vamos a ir a los clínicos, no me cambies de momento las filminas. Entonces, tenemos clínico y laboratorio, ¿sí? Ahora vamos a charlar bien lo de los laboratorios, pero bueno, obviamente el examen clínico también es súper importante, primero como cualquier paciente que vemos en el consultorio, ¿sí? Peso, talla, TA, ver su crecimiento, todo lo normal de un paciente pediátrico. Y en estos pacientes hay algo acá que no lo dijimos, no lo dije, perdón, en algún momento, que es, por ejemplo, esto del examen físico de la palpación de tiroides es importante, bueno, igual más en la próxima también va a estar, porque al ser una enfermedad que tiene una carga o que es autoinmune, si tiene un mecanismo de acción a través de la formación de anticuerpos que dañan a las células del páncreas y todo, puede tener asociadas otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como por ejemplo tiroides, vitiligo. Entonces por eso es que cada cierto tiempo igual vamos a pedir laboratorios para esto. Lo que es súper importante en el examen físico de los pacientes es el tema de los exámenes de la piel, ¿sí? Donde el paciente se inyecta la insulina, que como vimos son en las partes donde hay más tejido adiposo, pero a veces se pueden formar lipodistrofias, ¿sí? Que es como, se forman como unas pelotitas, justamente porque se atrofia el tejido adiposo y la absorción de la insulina no es tan buena en estos sectores. Entonces, por eso es súper importante palpar bien el abdomen, los brazos, y la zona donde el paciente se inyecte más a menudo para ver que no estén formadas estas lipodistrofias, para que el paciente enseñarle que no se tiene que inyectar en esas zonas. Y bueno, lo que hablamos antes, que es específico de estos pacientes, es ver justamente su monitoreo, si tuvo síntomas de hipoglucemia, cómo fueron esos controles, si tuvo, no cetonuria, glucosuria, sí, cetonuria en realidad, algún otro problema con respecto al tratamiento específico de la diabetes. Y los controles de laboratorio, estos son como los principales, y después hay una tablita para que lean tranquilos de el resto de los controles que se hacen de los pacientes. Lo ideal, sí, es que cada 3 meses sí o sí tengamos una hemoglobina glicosilada y una función renal. Sí, eso es de base. Después, como les comenté con el tema de la autoinmunidad, es importante cada 6 meses, ¿sí? Pesquisar la función tiroidea. Y después, anualmente, también hay que hacerle el screening de celiaquía, por lo mismo, ¿sí? Por el tema de los anticuerpos, perdón, de la autoinmunidad. Y bueno, obviamente anualmente el control de colesterol que se le debería hacer a todos los pacientes, ¿sí? Car, una pregunta. ¿Esto lo hace la diabetóloga o lo La hacemos nosotros? diabetóloga. La diabetóloga Ok. en su control de cada 4 meses. Obviamente va a depender del paciente, por ahí se lo puede ayudar, hacerle las órdenes, todo. En realidad tendría que ser de la diabetóloga. Pero bueno, no todos los pacientes tienen el acceso, ¿no? Tan fácil, entonces por ahí te puede caer un paciente, va al consultorio, espero que no pase tan seguido, y hay que estar atentos a que por lo menos tenga estos controles, ¿sí? Perfecto, gracias. Como poder hacer un seguimiento. Y después, este último parrafito es importante, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Las complicaciones crónicas que dijimos que afectaban tanto la microvasculatura como la macrovasculatura, se empiezan a presentar a partir de los 2 años de enfermedad,
¿sí? O a partir de los 11 años en la mayoría de los pacientes, uno o el otro. En los pacientes muy chiquitos, ya a partir de los 2 años de la enfermedad, tengo que empezar a pesquisar. Y este control lo que se hace es un control de fondo de ojo para ver si hay retinopatía anual, y un control de orina para ver si hay microalbuminuria también anual. Acá hay un cuadrito con, bueno, más controles que hay que hacer, básicamente dice casi todo lo mismo, son de distintos papers, pero coinciden en la mayoría, ¿sí? Bueno, esto después leanlo, ¿sí? Cuándo hacer el screening de retinopatía, de nefropatía, neuropatía, más o menos lo que decía la filmina anterior. Y esto solo lo vamos a nombrar, ¿sí? El tema de las complicaciones agudas, las complicaciones, perdón, de la diabetes, que existen dos tipos, las agudas y las crónicas. Las agudas, la más frecuente de todos es la hipoglucemia, ¿sí? Que la mayoría de veces la van a tener que atender o tratar en realidad los padres en su casa, ¿sí? O seguido del aceto, que es lo más frecuente, que es lo que vamos a ver nosotros más en la guardia, que eso va a ser para la próxima clase. Y después, por eso es tan importante, porque es muy frecuente, ¿sí? La hipoglucemia, que los padres detecten los síntomas antes de que llegue a un cuadro grave. Y después, dentro de las crónicas, como dijimos, están las que afectan tanto la microvasculatura como la macrovasculatura, ¿sí? Que es microangiopatía diabética, la retinopatía, la microalbuminuria, las neuropatías, ¿sí? Toda la parte cardiológica. Y como dijimos, otras enfermedades autoinmunes que puedan estar asociadas. Vamos a hablar ahora solo de las hipoglucemias, ¿sí? Recuerden, veo que hay algo en el chat. ¿Me están preguntando algo en el chat? No, quedó de antes. Ah, listo, gracias. Las hipoglucemias, ¿sí? Son glucemias menores a 70 miligramos, ¿sí? Que se suelen desencadenar por esto que hablábamos antes de, por ejemplo, algún tipo de estrés, o esto, lo más común es el mal cálculo de insulina, o que se inyectaron la insulina porque iban a comer y al final, no sé, la comida tardó más de lo que esperaban, y se produce la hipoglucemia, o con el ejercicio, ¿sí? Los síntomas más leves sí pueden ser palidez, debilidad, cansancio, sudor, dolor de cabeza, visión borrosa, pero el problema es que estos síntomas, si no son pesquisados a tiempo, no le hacen el control y no le dan algo de tomar, de comer, ahora lo vamos a ver, pueden transformarse en síntomas más graves, ¿sí? Como convulsiones y coma, y el paciente perder la conciencia, y ahí estar ante un cuadro grave de hipoglucemia. El tratamiento, cuando sin síntomas, digamos, o síntomas, sin síntomas, va a ser cuando, por ejemplo, el paciente se chequee en algún momento del día, o antes de comer, o antes del ejercicio, y vea que tiene una hipoglucemia menos de 70, y justamente fue casualidad, ¿sí? Lo pesquisó, no siente nada, entonces justo iba a comer, bueno, no se corrige con la insulina, según lo que va a ser la tabla seguramente, ¿sí? Cuando es menos de 80 generalmente no corrigen, y va a comer lo que iba a comer y lo que tenía pensado hacer, o su colación, y se va a volver a controlar a los 20 minutos aproximadamente para ver que esa glucemia haya aumentado. Ahora, cuando tiene síntomas leves a moderados, que básicamente el paciente está consciente, lo ideal es que se tome un vaso de Coca-Cola. Vamos a nombrar la marca, porque las bebidas, cualquier bebida azucarada en realidad, se absorbe muy rápidamente, entonces se eleva también rápidamente la glucemia. El tema es cuando tienen síntomas graves, ¿sí? Con pérdida de la conciencia, o ya convulsiones o coma, los pacientes en su casa deberían tener glucagon, ¿sí? Que es una ampollita que se tiene que preparar en el momento de usarla, no puede estar preparada en la heladera, se da de manera intramuscular, y bueno, acá está la dosis que, ¿sí? Para los que las quieran, ¿sí? Que es por peso o por edad básicamente, ¿sí? Menores de 20 kilos, 0,5 miligramos, y es una dosis fija.
o los mayores de 20 kilos, 1 miligramo, de manera, como dijimos, intramuscular. Y si el paciente, no sé, no tiene glucagón en su casa, está en el hospital y lo traen, va a hacer una corrección con suero glucoso, digamos, le vas a pasar suero, generalmente un dextrosado al 5 o 10%, de manera endovenosa, así que eso hay todo un algoritmo que me pareció que excedía esto, entonces no lo puse. Y bueno, nada, ¿por qué no puedo cambiar esto? Ahí está. Ya me cansé yo de escucharme, no me quiero imaginar ustedes, así que vamos a seguir la próxima con Zeto.